No hay lugar a dudas de que la inteligencia artificial ha cambiado el futuro en este 2022-2023. ChatGPT y otras herramientas anexas nos hacen trabajar de forma mucho más rápida y sencilla. Pero, ¿están al margen de la ley? Hoy nos lo cuenta un emprendedor y abogado de primera mano. Frogmación Podcast. Capítulo 77. Entrevista a Jack Viamonte. Derecho, emprendimiento e inteligencia artificial. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra Frogmación Podcast. Hoy tenemos al primer invitado de esta tercera temporada del podcast y me enorgullece presentaros a Jack Viamonte. Jack, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Juan. Bueno, perfectamente y encantadísimo de estar aquí en un podcast tan interesante como el tuyo. Así que un honor. Guay, dejadme que os lea un poquito acerca de Jack para que no lo conozcáis. Y me encanta la descripción que normalmente yo tengo de los invitados, porque la suya es muy rimbombante y muy bonita, la verdad. Dice así como, en la no tan calurosa Habana, mes de febrero del 93, bajo el signo de Gallo en el horóscopo chino, cuyas características principales bien parecen hechas para un buen currículum, la resistencia, el perfeccionismo, la honestidad, la valentía y la responsabilidad en el trabajo, vino al mundo Jack Viamonte. En el municipio más poblado de la capital, en el humilde y folclórico barrio de Jesús del Monte, le regalaron el nacer un carné de identidad, la eterna felicidad caribeña, bueno, que es un estereotipo algo barato, pero que le define y la verdad es que vais a ver que es muy, muy, muy divertido. El augurio de un destino marcado por aquello del imperialismo yanqui, las condiciones climatológicas, la revolución y la disolución de la Unión Soviética, el destino que le tocaba, o eso dicen. Jack, aquí donde lo tenéis, es abogado. Es latino, pero no baila salsa. No cree demasiado en el horóscopo, aunque a veces tiene que decir que se sorprende, y en su afán por transformarse y derribar estereotipos, intenta construir lo que considera el profesional del derecho del presente, no conformándose con lo que se supone que debe ser, porque venga acompañado de un siempre se ha hecho así. Le gusta mirar el futuro, vivir el presente y aprender del pasado. Busca siempre crear sinergias y disfruta de esta maravillosa profesión que, como ha repetido en diversas ocasiones, ha sentado las bases de casi todo lo que conocemos en la sociedad moderna. Así pues, pretende cambiar el mundo desde su parcela, favorecer la creación de las empresas, que hoy hablaremos precisamente de este tema con él, tanto en Cuba como ahora en su tierra de acogida, España. Aporta valor a las personas de la mano de excelentes profesionales en sus podcasts, porque sí, es podcaster como nosotros mismos y nos preguntamos, ¿latino de La Habana será el típico cubano? Bueno, él mismo nos lo va a contar. Tiene 3 podcasts, así que si luego los queréis investigar, Migramos está dirigido al público migrante y al público que pone en valor el talento migrante a España y Estados Unidos. 7 lunes, 7 miedos, que enfoca el desarrollo personal, y Haz algo con esto, el podcast legal que no habla de leyes, sino que se enfoca a la innovación en el sector legal y en el desarrollo personal. Jack, este eres tú, te he hecho una macro presentación, es que me encanta esta descripción que tengo y ahora sí, cuéntanos un poquito acerca de ti mismo. ¿Quién es Jack Viamonte? Bueno, Juan, lo primero es que me he sonrojado un poco leyendo la descripción, ¿no? Porque Es que es la bonita, verdad ¿eh? es una maravilla. Yo he de atribuir el mérito a mi compañera en el emprendimiento, a Ranja, Uh -huh. porque la verdad que ella tiene una creatividad extraordinaria de la forma de narrar las cosas, ¿no? Y en ese storytelling que le pone a todo, ¿no? Y yo cuando la primera vez que leí esa descripción, que obviamente le fuimos introduciendo cambios para ajustarlo un poco más a mis gustos, pero yo decía, ¿cómo has podido crear algo tan especial, ¿no? Porque realmente aglutina un poco, ¿no? Todo lo que yo soy un poco por defecto, ¿no? Por el hecho simplemente de haber nacido. Eh, respondiendo a tu pregunta, he de empezar diciendo que soy un tipo muy curioso. Creo que como tú y como gran parte de tu audiencia seguramente, porque mi vida estaba marcada por eso, ¿no? Por la curiosidad, por interesarme por aquellas cuestiones que me iban atrayendo, ya fuesen tecnológicas, políticas, un poco procedimentales en el mundo de los negocios. Y eso marcó un poco ya desde el inicio mis primeras etapas. Aunque he de decir que mi primer gran emprendimiento
No lo elegí yo, fue algo que me vino, digamos, impuesto por temas familiares, que fue la migración. De ahí que uno de mis podcasts se llama Emigramos, porque la migración sin duda alguna marcó mi vida, ¿no? Yo me fui de La Habana, de mi ciudad natal, allí en Cuba a la edad de 17 años, y desde los 17 años en adelante, sobre todo en los primeros años, mi vida estuvo, bueno, plagada de cambios, ¿no? Y de incertidumbre, que son, digamos, inherentes al mundo del emprendimiento también. Y realmente migrar es enfrentarte a una serie de cuestiones, una serie de, digamos, sucesos para los que nadie te prepara. Entonces, nosotros decimos en Migramos que migrar es un folio en blanco, ¿no? Que te permite, digamos, reescribir o modificar tu propia vida, tu propia historia, tu carrera profesional, porque nos encontramos con que en muchas ocasiones migrantes que vienen de una profesión, digamos, ya sea abogados o médicos o lo que sea, llegan a un nuevo país y por las circunstancias o simplemente persiguiendo alguna inquietud que ya traían, deciden reenfocarse en otra cosa, ¿no? Entonces, ahí tenemos historias muy bonitas de emprendedores que se han, digamos, hecho a sí mismos, ¿no? Aquí en España principalmente, y que son toda una inspiración para mí. Pero bueno, soy eso, soy inmigrante, soy emprendedor, soy abogado y realmente mi pasión es, como bien dice ahí, tanto en Cuba como en España, pero podría bien decir en el mundo, ¿no? Ayudar a las personas a sacar adelante sus proyectos de emprendimiento porque sinceramente soy un adicto a esa sensación que uno tiene cuando está realmente trabajando en algo que le apasiona y sacando adelante un proyecto y mayormente en los que trabajamos tienen algún impacto social y si no, siempre buscamos la pata en la forma de que, bueno, digamos que el día a día de la empresa, los resultados impacten en aquellas empresas en las que asesoramos y trabajamos, ¿no? Genial, genial. De hecho, es algo muy común, ¿no? Sobre todo en los finales de los 80, 90, principios de los 2000, mucha gente emigró aquí a España con el objetivo de conseguir mejor trabajo, mejor Mm. vida, traerse la familia. Yo recuerdo que en la época en la que yo estudiaba, precisamente cada año empezaba a tener dos, tres, cuatro compañeros que venían de Argentina, de Cuba, de diferentes lados del mundo y que venían a España para intentar tener un futuro mejor. Me viene a la cabeza o me viene a la pregunta de, ¿te has hecho abogado? Si Sí, elegiste la abogacía, a lo mejor es porque veías que allí los abogados o el tema fiscal, laboral, lo que le quieras llamar, legal, no estaba muy a la orden del día. Tengo que decir que no he visitado Cuba, por tanto te lo pregunto desde el punto de vista curioso de decir, ¿te decidiste optar por el mundo de las leyes y el derecho, el orden, por lo que viviste o por lo que te tocó vivir en tu infancia allí? no, sinceramente yo venía para médico, o eso creía yo, ¿no? Yo vengo de una familia, mi padre médico, mi madre médico, una tía abuela médico también, que fue la primera mujer en América Latina que estudió una especialidad, no me acuerdo cuál exactamente, pero bueno, así un poco todo en ese sentido rimbombante. Eh, pero las circunstancias, volviendo al tema de la migración, fueron un poco complejas al principio y a pesar de que tuve una excelente nota en selectividad, por unas décimas no me llegaba a medicina, ¿no? Y para que veas el desconocimiento, el impacto que puede causar en la vida de uno, ¿no? Yo no sabía que yo podía repetir el examen de acceso a la selectividad en aquel entonces, porque justo pasó poco tiempo entre que llegué, me metí en el bachillerato, tuve que adaptarme al nuevo sistema educativo, que he de decir que contrario a lo que a lo mejor yo traía preconcebido, realmente el sistema educativo al que yo me enfrenté, al menos en España, era muy sólido y no se daban exactamente las mismas materias que ahí en Cuba, ¿no? Aunque sí que yo tenía una base común, por decirlo de alguna forma, pero aquí en muchos aspectos se entraba más en profundidad, ¿no? Recuerdo que en física, en química, aquí digamos, se desarrollaban más determinados aspectos, entonces, bueno, simplemente cogí una profesora particular, me puse al día bastante rápido, de hecho con muy buenos resultados, y me enfrenté a la prueba de la selectividad con bueno, obtuve por suerte unas muy buenas notas, podía haber estudiado cualquier carrera de las que se ofertaban en la Universidad de Las Palmas o en cualquier otra de España,
Menos medicina, es decir, fue la única a la que no pude acceder, no sabía que podía repetir el examen y bueno, en una reunión un poco familiar en aquel entonces hicimos como un brainstorming y mis padres me dijeron, bueno, por habilidades, por skills tuyas, puede ser que el derecho tenga más que ver contigo, ¿no? Entonces yo seguí esa recomendación, me metí en el mundo del derecho más por afinidad hacia esos valores de justicia, bienestar social, labor social, ¿no? La vocación de servicio, que por una, digamos, una vocación hacia el derecho y hacia las leyes. ¿Qué pasa? Que, bueno, ya una vez dentro de la carrera vas encontrando las afinidades reales en la materia hacia la persona que eres, ¿no? Y he de decir que me fui enamorando poco a poco del derecho, ¿no? Me fui enamorando del impacto positivo que podía tener en la sociedad el derecho en sí, ¿no? Porque es cierto que, como todo en la vida, hay aspectos negativos y mal uso de determinadas herramientas, pero realmente el derecho, yo soy un defensor de que está para apoyar a la sociedad, para crear, para ayudar a que la convivencia se desarrolle de una mejor manera y en el caso del derecho de los negocios, para que la sociedad vaya prosperando, ¿no? Entonces, ahí encontré, digamos, el match perfecto entre ya lo que yo traía y, bueno, mis aspiraciones hacia con la sociedad. Genial, genial. Pues hablemos de negocios. Tú como emprendedor, como empresario, sabes que pues muchas veces no es lo mismo tener un negocio que crear un negocio o que hacer crecer un negocio. Una de las patas fundamentales que nos enfrentamos, sobre todo en el siglo XXI, es la innovación, el constante cambio, el ir para adelante, para atrás, experimentar, fracasar y aprender de los fracasos, ¿no? Cuéntame, ¿qué opinas o cuál crees que es el papel de la innovación dentro de los negocios? Bueno, yo creo, sinceramente, que la innovación tiene que estar ligada indisolublemente al mundo de los negocios. Porque al final el mundo de las empresas es un ecosistema con unas tensiones lógicas e inherentes, porque al final están compitiendo entre sí, ¿no? Entonces, siempre, o por lo general, aquellas empresas que sean capaces de innovar en sus sistemas, en sus procesos, en su forma de vender sus productos o servicios, pueden tener en la mayoría de las ocasiones una ventaja competitiva. Yo lo que siempre le digo a nuestros, bueno, las personas, los emprendedores que confían en nosotros a través de nuestro laboratorio creativo Esdrújula, que a veces funciona como una incubadora de startups, es que no toda innovación tiene que estar ligada a la tecnología. Es verdad que toda la tecnología es innovación, pero la innovación puede ser también una forma diferente de implementar un proceso y a veces incluso implementar un proceso en sí, porque nos hemos encontrado con emprendedores que, bueno, que estaban llevando empresas con cierto éxito, ya traían cierta atracción, con ventas, con una buena clientela, pero que estaban, digamos, siendo cautivos de su propia empresa porque no podían despegarse ni un segundo de ningún proceso de decisión, ¿no? Y esto venía dado, bueno, de un análisis que hicimos, entendimos que en la falta de protocolos, la falta de una hoja de ruta clara de qué hacer, ¿no? Como una hoja de decisiones, era lo que estaba fomentando ese problema interno en esta empresa. Y bueno, este emprendedor al que le tenemos mucho aprecio, porque es muy cercano a nosotros, al poco tiempo, ¿no? Que se nos volvió a acercar y nos dijo, oye, he resuelto el problema de mi empresa, ahora mismo tengo una vida un poco más ligera y todo esto vino dado por aquel consejo que me dieron de implementar protocolos y procesos, ¿no? Entonces, esto simplemente es un gesto de innovación, es decir, el innovar en el cómo tú vienes haciendo los procesos dentro de tu propia empresa sin aplicar tecnología, ¿eh? Ojo, que yo soy un fiel defensor de la aplicación de la tecnología, la que necesites y la que te funcione, no cualquier tecnología, ¿no? Puede generar un impacto positivo en las empresas. Entonces, esto se puede aplicar también a cualquier otro sector, es decir, el mundo de la abogacía, por ejemplo, que conozco muy bien de primera mano, ha estado bastante, digamos, peleada, por decirlo de una forma muy coloquial, con la tecnología, porque es un sector vintage, como decimos en Haz Algo con esto, uno de mis podcasts,
porque todo viene siempre, siempre se ha hecho así, es algo que marca todas las pautas, ¿no? Seguimos trabajando en Word, seguimos haciendo las búsquedas de la misma forma, consumiendo información de la misma forma, y realmente el cambio, ninguna de las tecnologías que han surgido en los últimos tiempos, el blockchain, ahora la inteligencia artificial está teniendo mejor acogida, eso es de decirlo, pero ninguna ha impactado de forma significativa en cómo se hacen, en cómo se desarrollan los procesos legales. Pero yo soy un firme defensor de que esto tiene que cambiar. He participado en algunos proyectos dentro de grandes despachos de aplicación de, bueno, de algunas herramientas de nuevas tecnologías como para intentar automatizar procesos y sé que ahora mismo se están tomando muy en serio la inteligencia artificial y están creando protocolos de uso para fomentar que utilicen los abogados estas herramientas, porque realmente eh, yo creo que nos viene como anillo al dedo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Al final, un abogado tiene que ser capaz de consumir mucha información en poco tiempo, de resumirla bien, de entenderla y comprenderla bien para poder dar un buen asesoramiento al cliente. Y eso, herramientas como ChatGPT, ChatPDF, y he dicho dos muy simples que estoy seguro que muchos conocen ya, y nos vienen, vamos, es una maravilla, porque yo, de hecho, he utilizado alguna para, bueno, ver si realmente era viable en el día a día el emplearlas, y realmente el resultado fue maravilloso. Ojo, es decir, que siempre con la supervisión de un humano, uno tiene que ser primero consciente de qué hay en ese texto, por ejemplo, que vas a resumir con ChatPDF para si es un asesoramiento, digamos, sobre un tema complejo, tienes que primero darle una ojeada y luego utilizar esta herramienta, pero no ir directamente a utilizar esta herramienta porque me ha pasado que a lo mejor un contenido del que necesitas que te haga un resumen, pues a lo mejor la herramienta de la primera búsqueda no te lo detecta. Entonces tienes que volver a preguntarle. Y eso si ya te has leído el documento de antes, aunque sea una lectura rápida, sabes que ahí está esa información. Entonces, es decir, a las personas que tienen miedo de que estas herramientas nos quiten el trabajo, yo creo que aquellos trabajos que irán eliminando seguramente no tendrían que haber sido desarrollados por humanos, ¿no? Y que el humano debería estar en aquellos, digamos, profesiones, labores en las que aporte mayor valor, ¿no? Como en temas más intelectuales, creativos, de inteligencia emocional, ¿no? Creo que ahí está el verdadero valor de nosotros como especie, por decirlo de alguna forma. Sí, de hecho, esto me recuerda a que hace unos años aquí un despacho de abogados nos vino con un problema de análisis de texto, que es algo que se resuelve con inteligencia artificial. Ahora tenemos el ChatGPT, en 2016 por ahí no existía ChatGPT, y era un problema, de hecho, de detectar jurisprudencias dentro de otros casos que ya hayan ocurrido anteriormente y que podáis utilizarlo vosotros como argumento legal a la hora de decir, oye, como a fulanito se le aplicó tal sentencia o tal artículo o lo que sea, este que es un caso similar, se podría aplicar el mismo o lo que fuera. Y es muy interesante porque es lo que tú comentas, ¿no? De que al final, cuando vosotros o cuando hasta el momento se han utilizado herramientas más precarias como el lápiz y el papel, no te quedaba más remedio pues que leerte los boletines o leerte sentencias o leerte lo que fuera dentro del mundo legal para poder empezar a comparar y ver si existía ese precedente o no a la hora de aplicar un artículo u otro. Con el mundo de la inteligencia artificial e incluso con ChatGPT, que aunque no tenga conexión directa a Internet, yo creo que dentro de poco se podrán ir desarrollando herramientas más in-house que accedan directamente a la web del ministerio o donde sea que se publiquen las sentencias, en el boletín que sea, y empezar a establecer esas conexiones para ayudaros a vosotros e incluso para consultar desde fuera, porque al final el mundo del derecho es un mundo muy desconocido en muchos casos Así y, es. y bastante esclavo en ese sentido, de decir que es bastante subjetivo. No, como vosotros mismos muchas veces yo lo he oído decir a abogados que en derecho 2 más 2 no siempre son 4, que depende mucho de los ojos que lo miren y del juez que lo instruya o del proceso por el que pase. Por tanto, yo creo que la inteligencia artificial es el futuro, bueno, el futuro no, es el presente. Sí que es verdad lo que has comentado tú, de que un mundo dominado por la inteligencia artificial o una sentencia aplicada por inteligencia artificial sin supervisión puede ser muy peligroso.
que siempre necesitará de esa mano final. Pero oye, hacia un mundo más justo o la típica imagen, ¿no? De la justicia con la venda en los ojos, que hay más imparcial precisamente que un algoritmo que no entiende de sentimientos, ni de personas, ni de hombres, ni de mujeres, ni de nada, ¿no? ¿Qué opinas? Así es. Así es. Yo creo que, bueno, también habría que tener mucho ojo con cómo se entrena ese algoritmo, ¿no? Porque ya hemos visto casos de que hay sesgos que hemos trasladado, Totalmente, porque sí. al final han sido sesgos de la sociedad que se han trasladado a esas herramientas de inteligencia artificial, pero Exacto. estoy seguro que eso en un par de años estará más que pulido, ¿no? Y creo que, ¿dónde? Hace poco vi una serie, creo que fue donde era una serie de estas futuristas que se utilizaba la inteligencia artificial como juez, ¿no? Entonces eran tres algoritmos de inteligencia artificial que juzgaban, creo que es una serie de Apple TV, ahora lo que tiene un nombre complejo, ahora no lo recuerdo. Y realmente es fascinante, ¿no? Porque sí, eso estoy seguro que en muchos casos puede ser el futuro. De hecho, puede ser una buena forma de dirimir determinados conflictos que no tengan una gran complejidad, el poder darle a ese algoritmo los hechos para que ellos determinen, ¿no? Y puedan dictar sentencia, ¿no? Como ahora mismo hay procedimientos que son muy breves, muy ágiles, de cuantía pequeña, etcétera, que no es necesario siquiera de ir a estar asistidos de un abogado bueno, para poder plantearlo y poder entrar en el fondo de ese asunto, pues es una buena idea el utilizar quizás inteligencia artificial para poderlos dirimir, ¿no? Porque, por ejemplo, una reclamación de unos 1.500 euros que tú tienes la factura, tienes el contrato, y tienes el intercambio a lo mejor de comunicación con la otra contraparte, lo planteas a una inteligencia artificial y bueno, y es fácil en muchos casos determinar si existe o no esa deuda y si tienes derecho a reclamarla, ¿no? Entonces, sí, ojalá podamos ver herramientas de ese estilo pronto. Realmente es muy interesante y ayudará a que esa imparcialidad sea real. Porque, bueno, como todo en la vida, en muchos casos es subjetivo, ¿no? Pero intentar acercarnos un poco a la justicia material, por decirlo de alguna forma. Estoy buscando en el catálogo de Apple TV a ver si encuentro la que decía. Es que no la he visto. Sí, de hecho, uno de los protagonistas es, bueno, el que hace de Jon Snow en Juego de Tronos, Kit Harington o algo así se llama. Sí, después si quieres te la paso por si lo quieres poner en comentarios o algo. Porque tiene un nombre, en inglés tiene un nombre y sabes que en español siempre cuando hacemos la Sí, traducción les es ponemos a totalmente veces diferente. nombres totalmente diferentes, ¿no? Pero está genial. Si pones serie Apple TV, Kit Harington, seguramente te salga. ¿Extrapolations? ¿Te suena? Sí, puede ser esa. Sí. Puede ser esa. Esa está, la recomiendo 100%. Antes, Guay. sé que me vas a preguntar por una película, pero si puede ser una serie, recomendaría esa, Bueno, yo creo esa que ya has 100%. respondido a la serie. No, además, es que no la he visto. Es muy buena, Todas 100% estas cosas a mí me recomendada. encantan, relacionados con el mundo de la IA y tal. Me encantan. Sí, sí, es una maravilla. Sí, Además, Extrapolation. es una serie de esta distópica, ¿no? Que habla de un futuro, bueno, donde tristemente ya hemos acabado un poco con el planeta, ¿no? Y año a año te van poniendo cómo va subiendo la temperatura y el impacto que esto va teniendo en la sociedad, ¿no? Y que hay una gran empresa, que es esta que dirige Kit Harington, que no recuerdo si se llama Alpha, eh, que es la que controla un poco todo en el mundo y que realmente toma determinadas decisiones que afectan sin lugar a dudas el tema del cambio climático, ¿no? Entonces, si haces una extrapolación y te lo traes al mundo actual, también puedes ver un poco, ¿no? Eh, el impacto que pueden tener las grandes empresas en el cambio climático, que es algo que nos afecta a todos, ¿no? Al final vivimos en un planeta común y aunque me pongo un poco ahora, no quiero entrar en teorías de la conspiración, ¿no? Pero quiero decir, creo que todos tenemos un poco claro, ¿no? Que si no cuidamos este planeta, que al final es la casa de todos, eh, no sé qué dejaremos a nuestros descendientes, ¿no? O a los que vengan más adelante. No, además, no es teoría conspiranoica, simplemente es una realidad. Es decir, si te vas al Instituto Nacional de Estadísticas y te descargas los datos de las temperaturas de los últimos 200 años, es, es impepinable la evolución que hemos tenido. Sí que es verdad que al final
se dice, ¿no?, que en la Tierra hay ciclos circadianos y que este calentamiento que tenemos ahora también ocurrió hace 10.000 años y que se volverá a repetir dentro de otros 10.000 y demás. Pero yo creo que la realidad es que, a ver, estamos generando mucho más contaminación que la que se Sí. generaba hace 200 años. Vivimos mejor totalmente, ¿vale? Vivimos mejor y tenemos mucha más seguridad, tenemos medicina, tenemos electricidad, tenemos ordenadores, tenemos ChatGPT, pero todo esto tiene un precio, ¿no? Entonces no es teoría conspiranoica, sino que es una realidad. Pues me la apunto, ¿eh? Porque te digo, no la he visto y todo este tipo de películas me encantan, porque sabes que uno de los temas que enseñamos en Frogames Formación es precisamente el Machine Learning y la inteligencia artificial. Y todas estas Sí. aplicaciones directas que podamos ver en películas, pero que realmente no son películas futuristas de dentro de 10 millones de años, sino que podría ser una realidad próxima. Por ejemplo, yo la que siempre recomiendo en este sentido es Black Mirror, donde Black Mirror Sí. podría ser totalmente una realidad, sin ir más lejos. Podría ser el mundo real, no necesitaríamos irnos siquiera 50 años adelante. Yo creo que son muy interesantes y que nos ayudan un poco, ¿no?, a abrir esa mente, aunque sea desde el mundo ficticio de las películas y las series. Juan, perdona que te Sí, interrumpa, dime. es que como has dicho Black Mirror, Sí. yo hace poco tuve una sensación un poco extraña de reconocer cuando Apple presentó la Vision Pro, que fue hace muy poco, ¿no? Sí, Y, me, y recordé ese capítulo de Black Mirror donde tenemos en el Iris una especie bueno, película que nos permite grabar y recordar, y para luego poder recordar todas las vivencias que hemos Exacto. tenido. Y cuando veo en Apple que estas Vision Pro se puedes grabar en 3D para cuando luego lo estés reproduciendo, ¿no? Tengas como una sensación de realidad, como lo más Es cercano posible. exactamente. Habrá que ver luego la ejecución, ¿no? Pero bueno, y es exactamente eso, ¿no? Entonces, de hecho, eh, los dilemas que esto nos trae, ¿no? Yo, de hecho, estaba viendo el anuncio de presentación y yo decía, bueno, esto sí es un impacto increíble, va a tener seguramente una acogida extraordinaria, pero recordé Black Mirror y cómo esa persona luego recordaba a seres queridos que ya no estaban y cómo eso fomentaba ese estado de tristeza y de depresión, ¿no? Y bueno, son problemas a los que nos vamos a tener que enfrentar también ahora con esta Vision Pro, ¿no? Entonces, Totalmente. muchas veces Black Mirror nos sirve de teaser, de tráiler, de adelanto de lo que va a venir en un futuro muy próximo, porque realmente muchas de las cuestiones eh, las veremos, las estamos viendo y ya las veremos dentro de un poco. Tal cual. Y quizás nos ayuda a mentalizarnos un poco y a prepararnos para estos cambios, ¿no? Porque creo que, por ejemplo, no sé qué acogida tendrán en el mercado esta Vision Pro, pero estoy seguro que tanto en el mundo profesional como en el ámbito privado, yo creo que va a tener un impacto grande. Pero yo creo que marcarán un antes y un después, en el sentido de que lo que presentan no es un dispositivo gaming, que era lo que eran las gafas de realidad virtual hasta el momento, sino que lo que presentan es un ordenador espacial donde en lugar de mirarte a ti y hacer la entrevista cara a cara con una pantalla de entre medias, pues yo llevaré mis gafas, tú llevarás tus gafas y será como tenernos uno delante del otro, estar yo allí en Canarias o tú aquí en Mallorca. Así de... Bueno, mira, se me ocurre que es una buena idea que dentro de un año, por ejemplo, si los dos la tenemos, hagamos otra entrevista ya con la Vision Pro. Ah, perfecto, por supuestísimo. De hecho, la serie esta, Black Mirror, yo le doy muchas vueltas porque el chat GPT nos ha acelerado muchísimo el desarrollo de la inteligencia artificial en todos los aspectos. Bueno, ChatGPT y sus amigos, ¿no? Todo lo que es DeepMind y todo lo que es generación de audio, vídeos y demás. Y resulta curioso porque tú ahora tomas 10 fotos aleatorias tuyas de internet, no hace falta siquiera te las tomes ahora, buscas por internet, te las descargas y entrenar una inteligencia artificial haciéndote bailar, haciéndote hacer un deporte de riesgo o poniéndonos en el sentido malo, poniéndote en una situación comprometida, por ejemplo, un vídeo porno, por decirlo de algún modo, es una realidad actual. Esto ya se puede, o sea, entrenar una inteligencia artificial para bien o para mal cuesta lo mismo. Y esto es algo que nos tiene que dar que pensar, porque es precisamente el primer capítulo de Black Mirror, donde el primer ministro británico se ve forzado a cometer acciones poco lícitas
porque se ve chantajeado en esas características. Pues bueno, esto ya no es el futuro, ya es la realidad, ya lo tenemos sobre la mesa y nos da mucho que pensar, porque las personas, tú intentas pensar que la gente es buena por naturaleza, pero al final tanto cuesta hacer el bien como hacer el mal, ¿no? Y poniéndote en situaciones precarias, yéndote a países subdesarrollados donde tienen una necesidad brutal por conseguir dinero y demás, igual ahora que esa puerta está abierta es una de las que se empieza a explotar, como la típica que todos recibimos SMS de tu paquete está en aduanas, paga aquí o no lo vas a recibir. Sí, tremendo eso. ¿Sabes? Bueno, nosotros tenemos un colaborador que es experto en inteligencia artificial, en machine learning, que Ujú. ha trabajado para gobiernos en el desarrollo de herramientas, digamos, para reconocer, reconocimiento de pasaportes, etcétera, para que no, bueno, para detectar plagios, etcétera, y este tipo de delitos. Y hace poco estaba yo con él y él me estaba mostrando bueno, algo que él había creado, que era había a partir de audios, de grabaciones de voz de otra persona y de imágenes de esa otra persona, de vídeos, etcétera, había, bueno, creado en paralelo, o no sé cómo decirlo, como si fuese un avatar, ¿no? Pero es la imagen de la otra persona con la voz de la otra persona leyendo, diciendo lo que él quisiera que dijera. Y es impresionante, es impresionante. Sí, lo que llamamos un deepfake, Un realmente. deepfake. Tú te crees que esa persona es quien es, pero no lo es. Pues esto es una realidad. ¿Está adaptada, tú crees, la ley a todos estos temas o todavía es toda una franja gris tan imposible de materializar que si ocurren este tipo de cosas nos veríamos un poco entre la espada y la pared? Bueno, yo creo que la ley tomará su tiempo, ¿no? Para adaptarse. Nosotros, los abogados, siempre tenemos el mantra de que el derecho es reactivo, no es proactivo, porque al final la sociedad va a una velocidad mucho más rápida, ¿no? Mucho mayor que, que lo que puede ir el derecho, y el derecho intenta ajustarse siempre, ¿no? A los cambios que van aconteciendo. Quiero decir que, bueno, también esto, yo tengo mi visión muy particular, yo creo que desde el derecho y desde las leyes hay que fomentar la innovación siempre y no poner palos en la rueda, porque al final a veces ese miedo, ¿no? A la vertiginosidad con que ocurren los cambios, sobre todo en el mundo de la tecnología, nos puede llevar a una sobreregulación y a acabar un poco ese desarrollo. Yo creo que al final el desarrollo no lo para nadie, sino si, por ejemplo, en la Unión Europea se limita mucho, ya estuvimos viendo amenazas de limitar el uso de ChatGPT por un tema Italia, de sí. protección de datos, que creo que, si no me equivoco, ya se ha solventado, y agradezco que se haya solventado porque Ujú. realmente creo que no podemos quedarnos atrás en esta carrera, por decirlo de alguna forma, porque es el futuro, como bien has dicho, ¿no? Entonces, yo desde mi parcela siempre abogo por hacer una regulación, digamos, respetuosa de la innovación y obviamente primando los derechos fundamentales de las personas, ¿no? La intimidad, la protección de sus datos fundamentalmente, pero hacerlo con una perspectiva de futuro. Ya creo que la Unión Europea está trabajando en un acta para regular el uso de la inteligencia artificial. Ujú. Confío en que esto se hará de la mejor manera, y si no, bueno, al final el mercado se irá adaptando y siempre se encuentran mecanismos para adecuar las herramientas a la regulación, ¿no? Entonces creo que soy optimista en ese sentido, y creo que ya hay un mar de herramientas de inteligencia artificial, y vendrá muchísimos más, ¿no? Porque se puede aplicar a muchísimos ámbitos. Y Genial, pues oye, simplemente. genial. Bueno, vamos a cerrar el capítulo de leyes, derecho y demás y vamos a pasar a tu otra vertiente, que es que tú eres emprendedor, eres empresario y por tanto trabajas mucho el desarrollo personal, intentando maximizar o que derive en un rendimiento profesional superior. Cuéntanos un poquito acerca de esto. Bueno, esto empezó cuando yo terminé mi carrera de Derecho. Al final, mi primera experiencia profesional fue en lo compatibilizaba cuando estaba estudiando el máster. Yo trabajaba de cara al público como chofer en un transfer que llevaba a las personas que aparcaban su coche en el parque donde yo trabajaba, yo las llevaba al aeropuerto, ¿no? Entonces, esto sin duda
me enriqueció mucho porque a mí soy una persona que le gusta interactuar, me gusta sociabilizar y hace poco leí una entrevista a Leo Harlem que decía que como en su momento se hacía la mili, que ojo, no estoy a favor de eso, pero quiero decir, para hacer la analogía, como en su momento era obligatorio hacer la mili, para las personas deberían ser obligatorio trabajar un tiempo de cara al público, ¿no? Porque tú ganas ahí determinadas skills, ¿no? Entonces creo que esto me enriqueció mucho, me permitió conocer perfiles de todo tipo, desde el Colegio Arbitral de Madrid a periodistas, pilotos, a personal de vuelo. Entonces yo interactuaba con ellos y me enriquecía de sus experiencias. Y quizás esta haya sido la base, el germen que luego me animó a sacar los diferentes podcasts, ¿no? Pero bueno, yo estudiaba máster de acceso a la abogacía, que era obligatorio en España para poder ejercerla como abogado. Y una vez terminado el máster, empiezo a trabajar en el Banco Santander como informático. De hecho, pasé de trabajar de chofer a trabajar de informático, nunca de abogado, ¿no? Porque desde pequeño siempre tuve mucha inquietud hacia la tecnología y tenía unos compañeros que trabajaban en el Banco Santander de soporte técnico y había una vacante y me interesé por eso. Fui a casa de mis compañeros, de mis colegas, estuve allí estudiando con ellos qué era lo que necesitaba, ¿no? Aquellos comandos de Linux, etcétera, que necesitaba saber para poder afrontarme a la prueba bueno, iba a decir prueba de acceso, ¿no? Para ese examen que aplicaba el banco para poder entrar a ese puesto. Y lo pasé con éxito, es decir, y estuve unos 6 meses, creo, si no recuerdo mal, trabajando muy contento ahí en el Banco Santander. Y con esto quiero decir que a veces las skills que ya traemos de nuestra vida, ¿no? Porque al final en Cuba, de pequeño, eh, si te gusta el tema de la informática, de hardware, etcétera, tienes que, por fuerza, ir aprendiendo un poco, ¿no? Porque no tenemos la facilidad que hay aquí o aquel entonces no lo teníamos del acceso a Internet, y el ir a determinados talleres, arreglar los ordenadores, etcétera, pues allí casi siempre lo hacías tú mismo, ¿no? Entonces yo adquirí todo ese conocimiento, luego lo pude aplicar aquí en España y tuve esa primera experiencia en el mundo de informática, pero luego siempre me quedaba el gusanito de ver cómo pasar al mundo del derecho, ¿no? Y entonces ahí fue que empiezo a trabajar en un despacho de abogados y me doy cuenta de que al final todos tenemos una base en común, ¿no? Todos estudiamos derecho, todos tenemos un máster de acceso y hay que hacer algo para diferenciarse en cierta medida. Esto es decir que no fue una revelación que me vino un día, ¿no? Yo, como apasionado de la tecnología, me apunté en la primera edición de un máster en Derecho Digital y Nuevas Tecnologías que sacó una escuela de negocios bastante reconocida aquí en España. Y uno de los profesores que tuve, que hoy en día somos amigos y lo admiro muchísimo, el primer día de clase, la primera clase que le hablaba de revolución digital, nos hizo varias preguntas que nos dejaron a todos un poco en shock, ¿no? Y nos decía, bueno, ¿cuántos de los que estáis aquí habéis estudiado Derecho? Todos levantábamos la mano. ¿No? ¿Y cuántos habéis hecho el máster de acceso a la abogacía? Bueno, todos levantábamos la mano. ¿Y cuántos sabéis inglés? Todos levantábamos la mano. Entonces, al final, tú esperas que te va a decir algo, ay, qué bien lo habéis hecho, y decía, bueno, ¿en qué sois diferentes? Porque, ¿por qué voy a contratar a uno y no a otro, no? Entonces ahí te quedas en shock un poco y te dices, "Uf, esto no me lo esperaba, no es el primer día de clase". Entonces ya yo venía con un track record de mis podcasts, pero esto me validó que yo venía, que yo había tomado el camino correcto. ¿De qué surge esta necesidad por diferenciarme? Simplemente de mi propia inquietud. Y yo a raíz de la pandemia me doy cuenta de que tenía una necesidad de abarcar unos determinados campos que en mi profesión no lo hacía, como la comunicación, por ejemplo, y veo que puede haber un hueco, ¿no? En el mundo del podcasting, porque realmente yo quería transmitir esa experiencia que yo tuve como migrante a otros posibles migrantes, otros emprendedores que quizás esta experiencia narrada de mi propia voz o mi propia vida o de la vida de las personas a las que entrevisto, que es sin duda muchísimo más interesante, podía inspirar en estos procesos migratorios. Y de ahí sale Migramos. Entonces, haz algo con esto es también ya cuando detecto que hay una necesidad en el mundo de la abogacía y de los negocios de
trabajar otras skills, la oratoria, el copywriting, digamos, y la mentalidad de emprendimiento dentro del propio mundo del derecho, que ya yo venía aplicando de una forma un poco, quiero decir, no se fue de mi propia inquietud, no vino de un libro, no vino de nada, simplemente a raíz de la pandemia empecé a replantearme cómo yo estaba viviendo y desarrollando las cosas y el mecanismo que encontré para ir trabajando mi marca personal, que al final es muy importante y fue lo que me permitió luego dar un salto profesional grande. eh, Era el irte diferenciando, el mostrarte, digamos, a la sociedad o al entorno profesional de una forma distinta. Y esto lo hice con mis podcasts, ¿no? Siete lunes, siete miedos fue también un poco el resultado de ese proceso mío de introspección, de desarrollo personal, que sin entrar en temas esotéricos, desarrollo personal es simplemente en mirar dentro y en entender cuáles son tus inquietudes, cuáles son a lo mejor tus potencialidades y trabajar en esa dirección. Hay que tener la mentalidad correcta, animarte a emprender y perder ese miedo, ¿no? O ese síndrome del impostor que a todos bueno, nos acusa, ¿no? Y que nos sigue acusando hoy en día, ¿no? Eh, y bueno, he de decir que ese fue el motor, el germen que me permitió ir desarrollando esos aspectos de mi personalidad y llegaron a los oídos, a los ojos de bueno, personas en en un despacho muy reputado de España. Ya yo trabajaba en un buen despacho, pero ese gran despacho se interesó por mi perfil para entrar en un departamento que era como un intraemprendimiento dentro de este gran despacho y yo la verdad que di un salto impresionante en mi vida al pasar de ese buen despacho a ese gran despacho que es el número uno de España y allí sin duda consolidé muchos de las habilidades que ya traía y también esto me sirvió para desarrollar otras nuevas habilidades que hoy en día aplico en mi emprendimiento personal, ¿no? Que es esta incubadora de startup con la que trabajamos, en la que apoyamos a los emprendedores de distintos ámbitos. Muchas veces, como decía antes, en ayudarles a entender cuál es el mejor proceso de innovación que aplicar a su negocio, a su emprendimiento, y otras veces simplemente hacemos como un project management, ¿no? Para ayudarles a seguir esa hoja de ruta necesaria para establecer su negocio y que empieza a trabajar porque nos hemos dado cuenta de que un gran gap que tienen todos los emprendedores es cómo llevar esa idea a una ejecución eficiente, ¿no? Entonces, ahí yo siempre digo que contamos con un arma terrible que es mi compañera de emprendimiento, mi socia Ronya, que tiene una capacidad de disciplina y de organización tremenda. Entonces, es impresionante cómo cuando tú marcas todos los hitos y los vas cumpliendo y realmente vas ejecutando, todo va pasando, ¿no? Todo va aconteciendo. Entonces, eso es una de las grandes áreas en las que apoyamos a los emprendedores y también, obviamente, vamos trabajando en paralelo su mentalidad y los vamos formando para que ellos puedan hacerse cargo de su negocio, ¿no? Ojo, esto tiene muchas subjetividades, pero dicho en líneas generales es un gran paso, ¿no? Porque al final hay muchos emprendedores que tienen ideas maravillosas, pero luego no están preparados para afrontar ese emprendimiento, ¿no? Creo, escuchaba, perdón, en una de las entrevistas que tenías con esta chica que tenía un apellido en francés. Ah, Lucía eh, Orbiller. sí, Un saludo si que nos escuchas. sí, no, es increíble esa entrevista, las recomiendo a todos que las escuchen. Yo lo vi en tu canal de YouTube y he hablado de que en muchas ocasiones los emprendedores vienen con esa mentalidad de empleado, ¿no? Y ojo, hay mucho que trabajar antes de enfrentarse a un emprendimiento, pero yo animo a todas las personas a que persigan, como no, sus sueños y que a que lo intenten. Creo que siempre se aprende. Aunque fracase el emprendimiento, no hay que verlo como un fracaso. Al final tenemos culturalmente malentendido esta palabra. Y yo también he sacado proyectos, he intentado proyectos que no me han funcionado, ¿no? Y al final uno lo que tiene que ser es autocrítico y ser objetivo y realmente intentar sacar aprendizajes de esos procesos.
Genial, genial. De hecho, yo, a ver, estoy totalmente de acuerdo. Si viste esa entrevista, creo que hablaba yo de mi charla TED, que también di hace ya unos cuantos años, que se llamaba así, tres fracasos para lograr el éxito. Y es, si no fracasas, si no te equivocas, si no te la pegas, es imposible que llegues al éxito. O sea, el ir sobre seguro, el ir de trabajo en trabajo siendo empleado, empleado y nunca dar el salto a emprendedor, nunca te va a llevar a hacer cosas diferentes. Siempre vas a ir a remolque de otro o como decía Steve Jobs, ¿no? Que si tú no luchas por tu sueño, pues alguien te pagará, ¿no? Para que luches por el suyo. Bueno, sí, sí, así es. Sí. De hecho, has comentado dos cosas muy interesantes. Una son las habilidades digitales y las otras son bueno, no le has dado el nombre, pero lo digo yo, las habilidades blandas, las soft skills. Cuéntanos, porque tú, claro, vienes del mundo de la abogacía, pero has estado en tecnología, has emprendido, por tanto, estas dos habilidades o estos dos grupos de habilidades son muy importantes. Entonces, empecemos por las habilidades digitales. ¿Qué consejo les darías a nuestros oyentes para poder desarrollar esas habilidades digitales a través de las nuevas tecnologías que tenemos disponibles a día de hoy? Empecemos por aquí. Bueno, yo creo que, y no es por, quiero decir, no es por alabarte, pero creo que el primer gran consejo es la que se formen, es decir, que comprendan qué son estas habilidades digitales y Y que de hecho, acuden, que se formen no yendo a una universidad o tal, sino que se formen en el no, día a día, que se peguen esa- hostias o vean vídeos de YouTube o tomen cursos online con nosotros o con quien sea, pero que esté adaptado a la realidad del siglo XXI, no a un esa- curso publicado hace 10 años y que está totalmente obsoleto, ¿verdad? Exacto, yo soy un gran defensor de estas plataformas formativas como la tuya, que creo que facilitan mucho el aprendizaje porque al final puedes verte la clase todas las veces que quieras, tienes foros para compartir y para solventar dudas y realmente se trabajan estas habilidades de una forma muy didáctica, ¿no? De hecho, hay muchas donde a través de la gamificación hacen muy accesible este conocimiento, ¿no? Entonces, el primer gran consejo es ese, que primero se formen en entender en qué consisten estas habilidades digitales y segundo, eh, que intenten aplicarlas en su día a día, ¿no? Ya sea en su emprendimiento o incluso si eres empleado que también que veas la forma en que esto puede ayudar y facilitar tu trabajo, porque estoy seguro de que en muchísimos casos este tipo de herramientas nos pueden hacer la vida más fácil a todos. Y tampoco hay que volverse loco, quiero decir, oye, no todas las herramientas son válidas, ¿no? Pero es simplemente el utilizar, por ejemplo, hablábamos antes de ChatPDF, el saber utilizar ChatPDF, el saber eh, implementarlo, traerlo a tu campo de trabajo, ya es una aplicación de estas habilidades digitales. Y entonces esto necesitamos hacerlo hoy en día porque las empresas irán cada vez más demandando este tipo de profesionales que sepan no solo hacer su trabajo, sino también hacerlo de una manera más eficiente, ¿no? Porque esto, por ejemplo, en el mundo del derecho, hacer un informe en menor tiempo y con la misma calidad implica que el cliente va a tener luego que pagar un menor coste, porque al fin, los abogados calculan los honorarios en función del tiempo que le dedica a esa determinada cuestión, ¿no? Entonces, esto va a ser una revolución, lo está haciendo ya. Y sobre lo que hablabas antes de las soft skills, creo que es un complemento. Es decir, al final nosotros tenemos unas hard skills y unas soft skills y las habilidades digitales que podrían estar perfectamente dentro de las soft skills, ¿no? Eh, las hard skills, por ejemplo, en el campo del derecho es el conocimiento de la ley. Se supone que un buen abogado tiene que conocer la ley, por lo menos saber dónde buscar, ¿no? Nadie pide hoy en día que te sepas un artículo de memoria, eso puede quedar muy bonito en un ámbito académico. Uy, me leí el artículo 533 del Código Civil y lo recité de memoria. Sí, pero eso no tiene una aplicación práctica real, ¿no? No se trata de eso, se trata de simplemente tener un buen conocimiento del derecho, pero luego tienes que ser capaz de transmitir bien ese conocimiento a tu cliente o atenderlo bien con empatía, digamos, con determinada cercanía, el saber comunicar tu mensaje de forma que él te entienda y te comprenda, ¿no? Que es lo que definitivamente buscamos. Y en el ámbito, por ejemplo, de los juzgados, los tribunales, etcétera, hay que tener esa capacidad de convicción en tu mensaje, el trasladarlo de una forma
que sea efectiva, ¿no? Que llegue tal y como tú quieres a los oídos de ese árbitro, de ese juez, y para, bueno, obtener un resultado positivo para tu cliente. Entonces, todo esto se consigue únicamente a través de las soft skills. Si tú vas trabajando tu oratoria, si tú vas trabajando tus habilidades de escritura y la escritura persuasiva, por ejemplo, eso vale, no solo vale para hacer un copy de un artículo de marketing, una publicación en Instagram, vale también para convencer al juez, para persuadir al juez de que tus razones y tus argumentos prevalecen frente a los otros. Entonces, esto es fundamental, al final, tener incluso esa propia empatía, ¿no? Que el juez no te veas como un adversario, sino simplemente como un colaborador, como un parte del sistema, ¿no? Y que lo vas a ayudar a administrar justicia, es positivo. Hay abogados muy buenos, y esto lo vemos en las películas, que se paran en el estrado a pelearse con el juez. Eso yo no lo recomiendo en ningún caso. Al final el juez es una persona como todos, y también se puede crear cierta animadversión en ese punto, ¿no? Entonces, mejor trabajar en la empatía, mejor trabajar la oratoria, mejor trabajar la escritura persuasiva, y todo esto no solo vale para abogados, vale para todo tipo de profesionales y emprendedores sobre todo, porque si quieres acercarte a un posible colaborador, tienes que hacerlo de una mejor forma para asegurarte que él se interese también por tu perfil, mostrarle en qué tú lo puedes ayudar y en qué necesitas que te ayude con la mayor humildad, y esto suele dar buenos resultados, ¿eh? Yo digamos, en la aplicación práctica que he hecho de esto, he tenido la suerte de que he podido conocer a grandes profesionales del ecosistema español, como Catalina Hoffman, por ejemplo, que es una emprendedora a quien admiro muchísimo y que ha innovado en el campo del cuidado de las personas mayores o con determinadas dificultades, ha creado un método propio, etcétera, y tiene sus centros donde atiende a estas personas y les ayuda, ¿no? A desarrollar también sus capacidades cognitivas, y tiene una plataforma de e-learning también, etcétera. Es muy interesante. No te escucho, Juan. Perdona, estaba muteado. Eh, clásico. Una cosa que llama mucho la atención es que cuando trabajamos para alguien, cuando somos empleados, uno se piensa que cuantas más horas, cuanto más experiencia tienes en las hard skills, mejor pagado vas a ser. ¿Opinas que eso es verdad o crees que las soft skills son igualmente importantes de trabajar para seguir escalando en la empresa, tener mejores sueldos, pedir un aumento incluso? O si tú Sí, tuvieras a ver, que centrar, ¿te centrarías solo en las hard o también trabajarías las soft en este aspecto? yo creo que salvo que seas un genio del derecho, por ejemplo, que tengas unas hard skills impresionantes y que realmente las soft skills en ese caso muy particular eh, queden un poco más en un segundo plano, porque hay ejemplos, por ejemplo, por decir, por ponerlo sobre la mesa. Yo me centraría sin duda 100% en trabajar las hard skills, las soft skills, perdón. ¿Por qué? Porque, hombre, ojo, sin descuidar las hard skills, es decir, hay que conocer el derecho, o hay que conocer economía si eres económico, ¿no? Si eres emprendedor, tienes que también entender cómo funciona tu negocio, cómo hacer un plan de empresa. eh, Hay determinadas cosas que tienes que saber, tributos, cómo se presentan, sabes que no podemos descuidar esos temas, pero al final, ese extra, ese plus, ¿no? Ese salto cualitativo, como fue en mi caso, te lo da el trabajar las soft skills. Lo que te diferencia de los demás, de las demás personas, y ojo, desde un punto de vista sano, no animo una competitividad insana, ni mucho menos. Esto de pisarse unos a otros, yo eso lo detesto. Yo creo que hay que destacar por los propios méritos que uno sea capaz de construir. Yo apostaría 100% por las soft skills, y hay muchísimas formas de desarrollarlo. Yo he tenido la suerte de rodearme de terapeutas, psicólogos, coaches, mentores, que ya sea a través de mis podcasts o en mi ámbito privado, con consultas que he tenido con ellos, me han ayudado muchísimo y a trabajar esto y a enfrentarme a cómo pedir un aumento de sueldo, como bien decías antes, de qué forma transmitir mejor ese mensaje, porque no es llegarte ahí, plantarte y decir, oye, yo quiero que me suban el sueldo. Es decir, sí, pero ¿cuánto? ¿Por qué? ¿Qué vas a dar a cambio? Hay que trabajar muy bien ese momento desde un punto de vista de mentalidad y un punto de vista de mensaje también, ¿no? Entonces tiene que ser
tienes que hacer que la otra persona vea que es un win-win, ¿no? Como yo he visto, por ejemplo, otros emprendedores o intraemprendedores que para ir a hablar con la empresa, ¿no? Para demostrarle que pueden hacer su negocio de una forma diferente, para, no sé, por ejemplo, el teletrabajo, han tenido que ir poco a poco, ¿no? Pidiendo un día a la semana, luego cuando vean que los resultados son positivos, mejores incluso que los otros, ir pidiendo un poco más y así hasta que han conseguido el teletrabajo a tiempo completo, ¿no? Entonces, quiero decir, esto es difícil conseguirlo si no trabajas las soft skills. Y antes ponía un ejemplo, hacía la excepción, ¿no? O sea, porque seas un genio del derecho, porque bueno, hay catedráticos que llevan, han tenido una carrera profesional muy exitosa en cuanto a artículos doctrinales, etcétera, etcétera, que luego no son unas personas hiperempáticas, son unas personas que tú veas que tienen unas soft skills extraordinarias, pero tienen un conocimiento del derecho muy profundo y que aunque en ocasiones hay que recurrir a ellos, ¿no? Entonces ellos, digamos que las soft skills les complementan muy bien, complementaría muy bien, pero oye, si no las tienes y tienes un muy buen conocimiento de hard skills, es como todo, ¿no? Hay excepciones, pero no creo que eso se aplique a la generalidad de las personas. Sí, de hecho, hay dos puntos muy interesantes. Es que siempre en empresas tecnológicas está el perfil del CTO, que normalmente el CTO suele ser una persona de mucha experiencia, un super senior, que además no suele tener muy buenas hard skills, sino que le gusta trabajar en su cueva, le gusta llevar la tecnología a su rollo, siempre investiga cosas nuevas, hace, deshace, trabaja hasta altas horas y es una persona poco sociable. De hecho, yo en varias empresas que he podido asesorar y que he viajado estos últimos años, el CTO es el único que no viene a las comidas o no viene a las cenas o no se viene a hacer unas cervezas cuando terminas la formación en las empresas. Es un patrón que se repite y es lo que tú dices, tiene tan alto nivel de hard skills que, bueno, que las soft skills no son relevantes para él. Para el resto de los mortales, pues las soft skills te permiten también trabajar en equipo, trabajar esa capacidad de liderazgo, la de comunicación. Para mí es fundamental la comunicación, ya no desde el punto Fundamental. de vista de la oratoria, sino simplemente poderte comunicar, recibir y dar críticas correctamente y que eso ayude positivamente a la empresa. Y de hecho, me ha gustado mucho el ejemplo que has puesto antes del primer día de máster que tuviste, de todos tenéis la carrera, todos tenéis el máster, todos tenéis el inglés tal, porque es lo que yo me encontraba en la empresa en la que yo trabajé durante varios años, en la empresa de videojuegos, que te venían todos los informáticos que habían terminado la carrera con su currículum y todos, más o menos, el rango de notas era similar, ¿no? Entre, yo qué sé, entre un 7 y un 9 tampoco hay mucha diferencia, ¿no? Y cuando tú te los sentabas delante y les preguntabas, ¿qué has hecho? ¿Cómo que qué he hecho? Estudiar la carrera. Pues no, estudiar la carrera. ¿Qué has hecho aparte de esto? ¿Te has hecho una página web? ¿Te has hecho una aplicación móvil? ¿Te has hecho un videojuego? ¿Has hecho algo? ¿Un compilador? Yo qué sé. No, yo solo he hecho la carrera. Y le decía, vale, date la vuelta, porque además la pared era de cristal. Estos esos que hay ahí esperando vienen igual que tú. ¿Por qué te tendría que coger a ti en lugar de a los otros? Se quedaban así muertos. Porque nunca han trabajado más allá del currículum universitario en aquel caso, que fuera el caso, que era de la carrera de informática, pero tampoco habían trabajado siquiera en soft skills o habilidades de comunicación o demás, ¿no? Es como la película El Lobo de Wall Street, ¿no? Véndeme el boli. Véndeme el boli, no han trabajado el véndeme el boli porque no han trabajado el comunicar la necesidad de usar un boli, ¿no? Entonces, me ha gustado mucho porque viendo que venimos de lados tan diferentes, de tecnología y de derecho, que todos al final, todo lleva al mismo sitio, ¿no? Todos los caminos llevan a Roma, ¿verdad? Así es, así es. Sí, es extremadamente relevante. Y a ver, mi opinión personal es, aunque hayamos puesto este ejemplo, ¿no? De las personas con unas hard skills muy fuertes, lo deseable y creo que el mundo de los negocios irá hacia allí, es que estos CTO y estos catedráticos también tengan Totalmente. soft skills fuertes, porque si no, no se termina de solucionar esa fricción que hay entre es inherente, ¿no? Entre ese tipo de perfiles y el resto, ¿no? Al final, el liderazgo es fundamental, y lo hemos mencionado antes, y sin un buen liderazgo, no, digamos, las cosas no funcionan de la mejor manera. Sí, sobre todo
la capacidad de comunicar entre el mundo tecnológico y el no tecnológico, habilidades de negociación y sobre todo algo que casi nunca lo mencionamos y para mí es fundamental, es las relaciones profesionales y personales, que es el carisma de la persona, porque el carisma al final te puede decidir contratar a una persona u otra. Así es. No es que sea más bonita, no es que sea más inteligente, no es que tenga mejores habilidades, sino que empatizas mejor o que tiene un carisma que dices, hostia, es que quiero trabajar con esta persona o me apetece, ¿no? Tener una conversación con esta persona. Y eso es algo que difícilmente se trabaja en cualquier curso online, presencial, en la universidad, lo que sea, porque estamos tan centrados en un mundo competitivo que no trabajamos esas habilidades. Y muchas veces, sobre todo en tecnología, que te he dicho que somos unos raritos de narices, a veces no se trabaja nada, nada. Bueno, yo he tenido la gran suerte, ¿no? Como comentábamos antes, de trabajar un poco también dentro de ese ecosistema de tecnología Ujú. y, y también he tenido una buena experiencia, ¿no? Quiero decir, por los mentores que tuve entonces, ¿no? Recuerdo cuando trabajaba en Banco Santander, el director de ese departamento nos animaba a ir a ver a nuestros compañeros que estaban a lo mejor en nivel 2 de soporte técnico, por ejemplo, ir a verlos personalmente, porque estaban dentro del mismo edificio, pero simplemente cruzando un pasillo. Entonces, porque allí se tendía mucho a, bueno, a escribir por Teams o por la aplicación que fuera, o una llamada telefónica o tal. Y, bueno, si estuviese en otro edificio, en otro lugar, lo entiendo, pero si Claro. los tienes a menos de un minuto andando, vete a verlo, salúdalo, ¿cómo estás? Y trabaja un poco esas interacciones, ¿no? Entonces, creo que también en el mundo tecnológico hay más predisposición hacia ese cambio. Yo, desafortunadamente, en mi carrera como abogado también me he encontrado mucho bueno, con esta mentalidad de, bueno, una cosa es lo profesional y otra lo personal, y a lo mejor te hablo de una determinada forma, pero no te lo tomes personal porque es profesional. Yo creo que eso es mentira. Creo que todo es personal porque somos personas trabajando con personas y el respeto y la comunicación efectiva desde un punto de vista empático marca la diferencia, sea el ámbito que sea, ¿no? Y yo te puedo decir algo o simplemente señalarte algo que has hecho mal, pero de una forma empática y, y como bien decías antes, ¿no? Sabiendo transmitir ese error y también recibiendo feedback, que es importante, eso nos hará mejor profesionales a todos, ¿no? Y creo que desde un punto de vista personal lo recibiremos de una mejor manera, ¿no? Totalmente, y ganaremos, yo creo, en calidad de vida. De hecho, Sí, sin duda. de hecho, es algo que te iba a preguntar. ¿Cómo nos podemos sentir mejor en el trabajo? ¿Qué opinas? ¿Hay algún truco? ¿Hay algo que les podamos decir a los oyentes? Yo creo que el trabajo debería, no quiero ponerme demasiado idealista, ¿no? Pero el trabajo nos debería motivar, es lo primero, ¿no? Deberíamos ir a un trabajo que nos guste, que nos motive, y ese es el primer punto para sentirnos mejor en el trabajo. Si ya nos estamos haciendo esa pregunta, es porque a lo mejor las cosas no van muy bien, ¿no? Eso es como, quiero decir, como esto que dicen de, bueno, reconocer que tienes una adicción es el primer paso, ¿no? Bueno, pues si tú ya reconoces que no te estás sintiendo bien en el trabajo, es que algo no está yendo bien. Obviamente todos tenemos una vida, todos tenemos responsabilidades y no siempre es viable el salir de ese entorno de forma repentina, ¿no? Pero creo que deberíamos empezar con un trabajo de autoconocimiento, con buscar profesionales que nos ayuden a entender si realmente tenemos una fricción, digamos, irreparable con ese entorno, con ese trabajo, o si es algo asociado a determinado parámetro, a determinado acontecimiento que nos está marcando, pero que se puede solventar, ¿no? Entonces, yo creo que primero importante identificar qué es lo que nos está ocurriendo, si es algo ligado a que realmente no nos gusta ese trabajo, no nos sentimos cómodos o no nos gusta muchas veces simplemente no el trabajo, sino el entorno profesional, como hablábamos antes, ¿no? Es muy importante tener un buen liderazgo, tener unos buenos compañeros, que el ámbito en que al que vas todos los días, unas cuantas horas, sea amable para uno. No quiero decir con amable, no quiero decir que esto tenga que ser un parque de juegos, pero bueno, que sea un lugar donde por lo menos no te vayas a casa sintiéndote mal, ¿no? Que nos ha pasado mucho, ¿no? Eh, y trabajarlo con profesionales. Y si al final determinamos que no es
el lugar o no es la profesión o no es lo que queremos hacer con nuestras vidas, pues ir poco a poco sentando las bases para dar ese salto, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora mismo me dedico al 100% a mi emprendimiento y dejé el mundo del derecho hace muy poco, hace apenas un mes, pero en paralelo estuve durante mucho tiempo, durante 2 años, trabajando en mi emprendimiento y en el despacho de abogados, ¿no? Haciendo un esfuerzo tremendo a nivel personal y familiar, porque obviamente yo, bueno, los fines de semana se lo dedicaba a mi pasión, que es mi emprendimiento, ¿no? Y muchas veces también al despacho, ¿no? Porque los abogados somos así. Y entre semana también era más de lo mismo. Entonces mi vida... eh, no las recomiendo, pero creo que si tienes pasión, si te gusta lo que haces y trabajas con un objetivo, muchas veces, la mayoría de las veces ese esfuerzo merece la pena, ¿no? Entonces, mis recomendaciones son esas. Primero, identificar qué es lo que ocurre. Segundo, trabajar en tu mentalidad, ya sea para solucionar esa cuestión, si es algo puntual, o ir preparándola, sentando las bases para ya sea cambiar de empresa o montar un emprendimiento si es lo que realmente deseas, y luego dar el paso, por lo general no trae malas consecuencias, es decir, siempre trae aprendizaje. Te puede ir mal un emprendimiento y lo peor que puede pasar, porque yo me hice esa pregunta, ¿qué es lo peor que puede pasar? Bueno, lo peor que puede pasar es que tenga que volver al mundo del derecho. Eh, lo que si lo hago, buscaría una empresa que sea, digamos, más innovadora en el ámbito de cómo se desarrollan los procesos, ¿no? Porque hoy en día el teletrabajo, por ejemplo, no está tan implantado en el mundo del derecho y para mí es fundamental. Y creo que tampoco se acaba el mundo. Simplemente uno tiene que tener muy claro cuáles son las consecuencias de determinados actos. Y la gente muchas veces tiene miedo a dar el paso a emprender. Claro. Y si te lo has preparado, si has hecho tienes una pequeña huchita ahí para poder cubrir unos meses, eh, yo creo que habría que intentarlo. Y sobre todo si puedes trabajarlo en paralelo junto con tu trabajo como por cuenta ajena, puedes obtener un buen feedback, ¿no? O puedes obtener unos buenos insights de cómo si tu emprendimiento va bien encaminado, o no. Yo, de hecho, hay una frase que me dicen mucho y es que si te diviertes en tu trabajo es que no es trabajo. Y realmente debería ser al revés, que disfrutes con lo que hagas y que te diviertas en tu trabajo, porque así es un trabajo que es más llevadero, eres más feliz, ganas en calidad de vida y que no te pesa llevarlo a cabo. Yo Así es. soy más partidario de que esta gente que sale del trabajo y sale echando pestes o queriéndolo mandar toda la mierda, pero al día siguiente vuelve porque necesita el dinero y demás, eso es una mentalidad que nos acaba agotando a largo plazo, literalmente. Así mismo es. Y además te vas convirtiendo en una persona gris, ¿no? Eh, yo hace poco veía de nuevo, por segunda vez, esta película de Disney Soul, que muestra de una forma muy visual también cómo esas almas se iban convirtiendo en esos monstruos, ¿no? Y es como la analogía de convertirse en una persona gris en muchas ocasiones. Y eso nos pasa a todos. Y todos tenemos que intentar encontrar lo que bien dices, ¿no? Algo que nos guste o que nos apasione. Hay muchas críticas en Internet, sobre todo en determinados gurús, que dicen que el trabajo es trabajo y que uno no tiene que aspirar a que eso sea algo divertido o tal. Yo me opongo firmemente a eso. Yo creo que hombre, no, quiero decir, sé que es difícil encontrar muchas veces esto que hablan de propósito o lo que sea, pero yo creo que no es imposible encontrar un trabajo en que realmente uno se sienta cómodo, se sienta feliz y que se sienta a gusto haciéndolo, ¿no? Creo que eso es fundamental. Sí, sí, totalmente. Y de hecho, yo entre las muchas cosas que hago, escribí un librito que precisamente se llama ¿Cómo vivir tu vida con un propósito? Que precisamente es eso, de la gente que está hasta las narices de todo, que lo querría tirar todo por la borda y que no tiene esas ganas de vivir, ya sea emprendiendo o no emprendiendo, ¿eh? No estoy hablando de eso. Pero sí que encontrar ese propósito, aquello que te motiva, aquello que te da ganas de seguir adelante y de mejorar como persona es básico y fundamental, tanto en lo personal como en lo profesional. Mira, ahora que hablas de propósito, ¿Sí? yo en uno de estos ejercicios de introspección, cuando estuve haciendo mi trabajo, bueno, que lo hago constantemente, ¿no? Al final el trabajo de desarrollo personal no acaba nunca.
Sí. Eh, yo me di cuenta de que si algo tenía en común cuando yo quería estudiar medicina, luego el por qué estudié derecho y luego el cómo he aplicado el derecho a mi vida personal y profesional, es que en todos esos, digamos, aristas, lo que estaba en común es la vocación de servicio hacia las personas. Es decir, si yo hubiese sido médico, mi motivación era el ayudar a los pacientes, ¿no? Que acudiesen a esta consulta, porque lo veía con mi madre y con mi padre cuando era pequeño, ¿no? Y el cómo ellos y su accionar les cambiaba y les hacía la vida mejor. Y en el mundo del derecho lo enfoqué de esa forma también, ¿no? En cómo las empresas que yo ayudaba a crear tenían un impacto positivo luego en la sociedad, ya sea a través de la generación de riquezas o la generación de empleo. Esto es muy importante, ¿no? Y ahora, hoy en día, desde mi emprendimiento, voy un paso más allá. Ya no solo ayudo a crear empresas, ayudo a generar riquezas, sino también que estas empresas procuramos siempre que todo con el que trabajamos tenga algún tipo de impacto social, ya sea a través de destinar parte de los beneficios a fines sociales o simplemente dar trabajo a personas que tengan ciertas necesidades o empresas que digamos, incida en puntos del ecosistema emprendedor que están un poco descuidados, ¿no? Como puede ser el emprendimiento social, precisamente, ¿no? De empresas que atiendan a personas mayores, que atiendan a personas con discapacidad, etcétera, ¿no? De hecho, hoy en día trabajamos en un proyecto muy bonito que es una marca de moda infantil, donde parte de los modelos que utilizamos son personas con autismo, niños con autismo, que les estamos dando una nueva ilusión, ¿no? A esas familias, a esos niños, y también donde a través de los beneficios que va generando esa empresa, impactamos en iniciativas que mejoran la vida de esas familias, ¿no? Ya sea con formación, porque es súper importante la formación, no solo el mundo de las habilidades digitales y las soft skills, sino también, bueno, muchas veces en el cómo aprender a enfrentarte a determinadas circunstancias de la vida y hay muchos libros interesantes o muchas academias que trabajan este entrenamiento para padres para hacer la vida más fácil y que tengan mejores herramientas para lidiar con esta condición. Entonces, eso es uno de los emprendimientos de los que trabajamos hoy en día y para nosotros es un gran orgullo, ¿no? Porque hemos aprendido muchísimo sobre el autismo, sobre cómo a nivel sistémico, tanto en Cuba como en España, por ejemplo, se aborda esta condición y que hay mucho por hacer todavía en ese ámbito. No, no, totalmente. Además es un proyecto muy bonito y es lo que tú dices. Si es algo que te motiva, no se siente pesado. Sí que es trabajo, pero no se siente pesado y no te cuesta dedicarle más horas de tu vida. Es decir, no estás mirando el reloj constantemente de ya es hora de irme a casa. No, para nada. Pues oye, Jack, que llevamos más de una hora hablando, tío. Esto Pues se me ha pasa pasado muy volando, rápido. ¿eh? Sí, El tiempo en el podcast es que es increíble cómo pasa el tiempo. Y fíjate que hemos hablado de temas, hemos hablado de innovación, hemos hablado de derecho, de nuevas tecnologías aplicadas a la empresa, de habilidades blandas y duras, de la reinvención profesional, del emprendimiento, de negocios, de desarrollo personal incluso, de mentalidad de emprendedor. Y aún así, yo creo que podríamos estar hablando 2 horas más aquí sin problemas, ¿eh? Así sí. que yo creo que vamos a tener parte 2 contigo, ya que arrancamos ahora la temporada número 3. Yo creo que va a dar para una segunda parte antes todavía de que salgan las Apple Vision Pro, hemos dicho, ¿no? Nada, será un placer, Juan, de verdad, cuenta conmigo. Genial, genial. Pues oye, ya sabes, cuando acabamos siempre nos tienes que dar una recomendación de película o serie, lo que tú quieras, y de libro. Puede estar relacionado con lo que hemos hablado, emprendimiento, derecho y demás, o no. Simplemente es para que la gente conozca un poco tus gustos, nos digas por qué lo recomiendas y que la gente se lo pueda ver en casa. Así que tú mismo. Bueno, yo no, perdóname la licencia, pero quiero incidir en Extrapolation. Realmente creo que es una serie que nos va a iluminar un poco sobre cómo es el futuro que viene e incido en ello porque conozco gente con una capacidad intelectual impresionante que no quiero decir que es negacionista, bueno, sí, lo voy a decir, que es negacionista del cambio climático y a mí realmente me sorprende, ¿no? Porque creo que ya sea por el motivo que sea, es algo que no debemos descuidar y, por ejemplo, durante la pandemia de confinamiento se vio el impacto positivo que tuvo que, Totalmente. ojo, De sé que Sí, tuvo sí. una parte muy triste y muy dolorosa, ¿no? Pero me voy a enfocar simplemente en la parte climática tuvo un impacto muy positivo el hecho de que estuviéramos confinados y la contaminación, cómo se redujo, el impacto que tuvo en los ecosistemas, etcétera. Y esto quiere decir que hay
hay una correlación directa Sí, entre una cosa y la otra. recuerdo las fotografías y los vídeos de Londres, donde no estaba todo tapado y gris, sino que podías ver el sol cómodamente, que parecía una utopía, pero es una realidad. Es decir, las pruebas están ahí. Exacto. Entonces, en esta serie podremos ver eso, ¿no? El impacto de no hacer nada que podemos tener en el mundo. eh, y también el cómo se pueden ir aplicando las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, un poco del estilo Black Mirror, ¿no? Entonces, es una serie muy, muy bien planteada, muy bien narrada y realmente la recomiendo. Y lo otro que recomiendo es un libro que se llama 50 lecciones para abogados. Es 50 Lessons for Lawyers. Es un libro de Nora Riva Bergman, que es la autora, Ujú. buenísimo, y que aunque diga 50 lecciones para abogados, yo creo que es 50 lecciones para cualquier persona eh, que quiera hacer bien su trabajo, que quiera empatizar con un cliente, que quiera innovar en procesos y que quiera ofrecer un servicio ya más allá de lo, digamos, de lo estandarizado, ¿no? Es un libro muy bueno que te ayuda a prepararte mentalmente para emprender, que te ayuda a identificar procesos que puedes hacer mejor, ya sea en las reuniones con tu equipo, ya sea en la forma en que recibes al cliente, en cómo das luego, cómo mantienes ese seguimiento que luego cuando el cliente se va, cómo trabajarlo de una mejor manera para que ese cliente vuelva. Es decir, para servicios profesionales es altamente recomendado, pero creo que cualquier profesional, sobre todo emprendedor, debería leerlo porque, repito, aunque diga para abogados, creo que es un libro extraordinario, extraordinario, que a mí me ha marcado un antes y un después y lo aplico en mi negocio hoy en día, ¿no? En la forma en que celebramos las reuniones, la forma en que recibimos a los clientes, en cómo luego mantenemos esa relación con ellos. Yo creo que es fundamental. Entonces, ahí lo dejo. 50 lecciones para abogados, está en Amazon. Lo podéis comprar y estoy seguro que en unos pocos días lo tendréis en casa. Y esta serie que quienes tengan Apple TV, pues Extrapolation. la podéis ver hoy mismo. Genial, pues oye, Jack Viamonte Samper, es un placer haberte tenido por aquí. Dejaremos en la descripción del vídeo y del podcast en Spotify los links a tus redes sociales. De hecho, tienes canal de YouTube también, he visto por allá, así que vais Sí, a poderlo encontrar fácilmente con toda la información. Quedas invitado, para volver porque nos quedan temas muy interesantes de emprendimiento y además me has comentado antes a micro cerrado que también eres un apasionado de lo que es la tecnología y los videojuegos, por tanto no hemos abierto ese melón, así que lo dejo pendiente para la próxima vez que vengas a hablar de cosas frikis de estas que nos gustan a ti y a mí. perfecto. Oye, Juan, un placer inmenso. Ya te digo, espero que, sé que hemos tocado muchísimos puntos. Volveré más que encantado y espero que con la mayor humildad haber podido aportar algo a tu audiencia de valor. Perfecto, pues muchas gracias Jack por haber venido hoy al micro de Formación Podcast y a todos vosotros os esperamos la semana que viene con un nuevo episodio. Así que gracias Jack y nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Si te gusta Frogmación Podcast, síguenos en redes sociales, a través de Facebook, Twitter, Instagram o nuestro canal de YouTube. Y consulta todos nuestros cursos o suscríbete a nuestra newsletter en la web frogamesformacion.com.